Hermanos, que el Señor me les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede en este día sábado 11 de enero meditar en nuestro devocional de todos los días. Seguiremos en el libro de Juan, su capítulo 4, versículos del 11 al 14. Trae como tema Jesús derriba prejuicios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído de Jesús, hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad y a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Vemos acá que está la parábola de la mujer samaritana. Jesús va a Sicar, Samaria. Vemos que junto al pozo de Jacob, vemos que ahí se encuentra este pozo que era en el tiempo del Antiguo Testamento, el que Jacob alimentaba con agua a sus hijos y a su ganado. Pero vemos que pide a una mujer samaritana que llega a buscar agua. Vemos que él le dice: dame de beber. Pero vemos que ella le dice: samaritanos y judíos no se llevan, le dice, ¿no? ¿Por qué la mujer le contestó así? Porque en aquel tiempo el judío con los samaritanos no podían convivir. Pero Jesús le habla del don de Dios y del agua vida, ¿no? Esa agua que daba vida. Vemos que Jesús le está hablando de la vida eterna. Esa agua que, aunque se escasee, nosotros vamos a siempre estar saciados. ¿Por qué? Porque el agua de vida eterna, ¿no? Vemos que acá la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque entre ellos no se trataban, le dice ella, ¿no? Vemos que acá da a entender algo bien importante, que en aquella época el que un hombre hablara con una mujer en público no era bien aceptado por las normas sociales que en ese entonces habían, ¿no? Sí, añadimos a esto que la mujer era samaritana, mucho más escandaloso, ¿no? Y si esta mujer salía por agua en ese horario distinto al resto de las mujeres, lo hacía significar que algo no andaba bien con esta samaritana, ¿no? Por eso es que la respuesta de ella: ¿cómo tú, siendo hombre o maestro judío, me pides a mí que te dé de beber? O sea, yo soy mujer, soy una samaritana. Eso es lo que ella le estaba dando a entender: me pides de beber, ¿no? Que tú no sabes que nuestros pueblos están peleados y no tenemos ninguna clase de relación. Es más, ustedes los judíos nos rechazan, le dice ella, ¿no? Entonces aquí claramente vemos que ellos no congeniaban. Ellos les pasó como al pueblo de Israel, que eran cautivos, ¿no? Por más de 400 años estos se mantuvieron en cautiverio. Entonces aquí podemos ver que los judíos y samaritanos no se trataban entre sí.
Era siempre una disputa, ¿no? Pero vemos que a Jesús no le importaban las cosas, sino que vemos que Él le dice, si me pidieras a mí de beber, yo te daré. Porque Él estaba hablando del amor de Dios, de aquello que va por encima de todas las cosas, un amor tan increíble que es el de Dios por cada uno de nosotros. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero o lo hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que se ofreciera en sacrificio por nuestros pecados, ¿no? Quedando así perdonado. No es en nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó. No era que la samaritana lo amara y quisiera hablar con Él. Era Jesús quien estaba interesado en la samaritana, en salvar su vida, ¿no? Eso es lo que nos quiere dar el Señor a entender. Que nosotros no le hemos amado al primero, sino que Él nos amó primero a cada uno de nosotros. Él está ahora ahí cuidando de cada uno de nosotros, ¿no? Él envió a su único Hijo por amor hacia usted y a mí, ¿no? Él nos ha amado primero, aún antes de nosotros venir a la humanidad. Él ya nos había amado a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces aquí respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras del don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Mientras la mujer estaba centrada en sus problemas éticos y sociales, Jesús cambió la dirección de la conversación. Ella solo estaba mirando las cosas por encima. Un hombre sentado, tal vez cansado, sediente, que le pedía agua. O sea, vemos que si lo vamos a ver de ese punto de perspectiva, vemos que ella cuando Él le dice, tú le pidieres y Él te dará agua viva. O sea, tal vez la mujer solo miraba a un hombre sentado, cansado, no tenía ni la menor idea quién era ese personaje, ¿no? No sabía quién era el que le estaba hablando, el que le daba la salvación, el que le daba la vida eterna, es que le estaba diciendo, pero ella lo miraba de otra forma, ¿no? Entonces aquí podemos ver que muchas veces tal vez a nuestra vida van a llegar situaciones que nos van a agobiar, que nos va a dejar que no miremos lo que realmente el Señor quiere que miremos, ¿no? Entonces aquí vemos que Jesús bien tranquilo le decía, Él hablaba con ella y le decía, pero vemos que ella miraba a un ser humano como cualquiera, no miraba el hombre que le podía dar la vida eterna, ¿no? Entonces aquí, sin embargo, vemos que la mujer entendió las palabras de Jesús de forma literal, sin darse cuenta que tan necesitada estaba espiritualmente. Ve a Jesús en un tono un tanto incrédula, ¿no? Mira, Señor, no tienes forma de sacar agua, le dice. O sea, vemos que ella le dice que no tenía cómo sacar agua del pozo, que el pozo era hondo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú me vas a dar de esa agua viva? Vemos que los samaritanos se tenían a sí mismos como descendientes legítimos de Jacob y lo consideraban parte de su herencia, ese pozo histórico. Por tal razón, el que Jesús dijera que él tenía agua viva es que se estaba poniendo por encima del patriarca Jacob, que les había dado aquel pozo donde iban a sacar agua. Entonces vemos que en los versículos 13 y 14 Jesús dice, cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, Él le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, yo le daré y tendrá una fuente de agua que salte para vida eterna. Vemos que aquí Jesús le estaba diciendo que todo ser humano que tiene sed, Jesús estaba dejando en claro a la samaritana que ninguna cosa en esta tierra puede satisfacer la necesidad que el hombre o la mujer tienen necesidad de buscar de Dios, ¿no? Todo ser humano se enfrenta en esta vida a situaciones muy difíciles. O sea, cada uno de nosotros tenemos cualquier dificultad y muchas veces no nos va a dejar ver la mano de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, meditemos en estos 14 versículos donde el Señor nos dice que Él es la fuente de agua, vida eterna, ¿no? Porque Él nos está dando esa fuente de agua, una vida eterna, ¿no? Entonces, por eso dice Jesús, derriba
prejuicios, porque vemos que Él derribó todos los prejuicios que esta samaritana tenía, ¿no? Meditemos en estos 14 versículos, que sea Dios siempre hablando a nuestras vidas. Tengan un excelente fin de semana. Dios me los bendiga.